Hola compañeros, os presento esta segunda tarea del módulo de recursos turísticos Derrochando Estilo. Vamos a ver diferentes muestras diferentes muestras artísticas en diferentes épocas de la historia. Empezamos por la prehistoria y con él presentamos el arte rupestre parietal. Hemos elegido la cueva de Ambrosia, donde se encontraron ejemplos de este arte rupestre. Están ubicados en la provincia de Almería, en los términos municipales de Vélez Blanco y María, en el Parque Natural de la Sierra de los Vélez. Y uno de los yacimientos paleolíticos más importantes del sureste ibérico, gracias a su amplia estratigrafía. Continuamos con el arte mobiliar que hemos elegido aquí en la fotografía. Podemos ver un bastón de mando, que era una de las tipologías que más se encuentran en el arte mobiliar, así como azagallas o figuras femeninas conocidas como Venus. En este caso, el bastón de mando pertenece a la cueva del castillo en Cantabria. Y bueno, como singularidad, eh, el ciervo tallado que se aprecia en el mismo. Después del arte mobiliar vamos a ver el arte megalitismo dentro de la prehistoria. Hemos elegido la Peña de los Gitanos. Os presentamos una fotito donde se puede apreciar uno de los dólmenes de uno de los asentamientos. Esto se encuentra en el poniente granadino, en el municipio de Montefrío, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en Granada. Una zona que fue declarada en 1996 zona arqueológica. Y bueno, destacar pues que hay una serie de hábitats en cuevas y 2 asentamientos y la necrópolis. Eso que es una zona rica en vestigios de megalitismo. Pasamos de la prehistoria a las primeras culturas, que empezamos con los tartesos, eligiendo la ciudad de Carmona y basándonos en los datos que hay del origen del amurallamiento de la ciudad de Carmona de la época de los tartesos. De los tartesos pasamos a los fenicios, nos vamos a Galera, que es una localidad española situada en la provincia de Granada, donde se encuentra la necrópolis ibérica de Tuctú. La Dama de Galera, que es la que vemos en la imagen, es una figurita que se encontró en este yacimiento y bueno, pertenece al arte fenicio, a la época del arte fenicio. Se exhibe en el Museo de Arte Nacional del Museo Arqueológico Nacional de España, en Madrid. De ahí vamos a la Dama de Elche, que es de la época de los íberos. Esta fue encontrada en la provincia de Alicante, en Elche, concretamente en el yacimiento de la Alcudia. Y bueno, en principio se llevó a Francia, pero después con un intercambio finalmente está igualmente en el Museo Arqueológico Nacional de España. De las primeras culturas nos vamos a la época a Roma, y de ahí presentamos en arquitectura la ciudad de Bailo Claudio, que está en la Ensenada de Bolonia, la población de Bolonia, cerca de Tarifa, la provincia de Cádiz. Sus restos arqueológicos se muestran de origen romano a finales del siglo II a.C. Y bueno, la verdad que es un yacimiento bastante reconocido que se puede visitar, tiene una buena promoción turística para poder ser visitado y con una buena puesta en valor. En el urbanismo nos fijamos en las murallas de Lugo que rodean el casco antiguo de la ciudad con una longitud de 1.266 metros. Son unas murallas que están declaradas Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en el año 2000 y hermanadas incluso con la Gran Muralla China. Y pasando en el arte romano a la escultura, nos hemos ido al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, en Extremadura. Ahí hay numerosas obras de autores desconocidos. En esa época no eran, bueno, autores desconocidos. Se consideran personalizadas las esculturas romanas por su idealización de belleza, que expresan el realismo y el valor estético fundamental. Esta en concreto se le llama el hombre vestido con una toga. De Roma pasamos al prerrománico. Empezamos con el estilo mozárabe, que fue desarrollado por cristianos en territorio musulmán que huían de Andalucía. Por lo tanto, la mayor parte de estos vestigios se encuentran en el norte, en la parte norte del centro norte de la península ibérica. Nos hemos fijado en el templo de San Miguel de la Escalada,
que está ubicado en la provincia de León, en el Camino de Santiago. Es un monasterio del que actualmente solamente se conserva el templo y, bueno, de estilo mozárabe destacan en esta fotografía, por ejemplo, que podemos ver aquí, su porche arqueado. Del prerrománico mozárabe pasamos al visigodo, donde nos fijamos en la Basílica de Vega del Mar. Está situada en San Pedro de Alcántara, Marbella, en la provincia de Málaga. Y bueno, en la imagen podemos ver parte de lo que era esa basílica. Es uno de los pocos ejemplos de iglesias visigodas de las que están construidas en Andalucía durante el siglo VI. Del prerrománico visigodo vamos a pasar al hispánico musulmán, donde entramos con el arte califal. Nos fijamos en la mezquita del Cristo de la Luz. Vemos en esta imagen parte de su arco y de sus capiteles. Esta se encuentra en concreto en Toledo, fue erigida en el año 999 y bueno, se conserva la sala de oración y bueno, sobre el cuadro de oración con 9 tramos y con 4 columnas visigóticas, sobre la que se levanta una estructura vertical de 3 pisos. Del hispano-musulmán del califal pasamos al almohade. Tenemos uno de los grandes ejemplos del arte almohade en la Torre del Oro, que está situada en Sevilla. Es una torre albarrana de 36 metros de altura y bueno, fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1931. Está en muy buen estado de conservación. Esto ha sido gracias también a la implicación de la Armada y alberga al mismo tiempo el Museo Naval de Sevilla. Y nos vamos del estilo almohade al hispano-musulmán nazarí, que nos fijamos en los palacios nazarís del complejo de la Alhambra. Su máximo exponente de arquitectura es la Alhambra de Granada, dentro del cual encontramos, entre otras fortificaciones, igualmente del arte nazarí, los palacios. Era la sede de la corte nazarí, desempeñando funciones administrativas, protocolarias, residenciales, etc. Y bueno, y pasamos al románico. En el románico nos fijamos en la arquitectura, por ejemplo, en la colegiata de Santa Cruz de Castañeda, que presentamos en la imagen. Se encuentra ubicada en Socobio, en el municipio de Castañeda, dentro de la comunidad de Cantabria. Fue declarado Monumento Nacional el 7 de noviembre de 1930. Bueno, no se conserva todo el monasterio, sino la iglesia, que se construyó en el siglo XII en el estilo románico, como estamos diciendo. Del románico a la escultura presentamos el Pórtico de la Gloria, que es un altísimo ejemplo de la escultura románica. Se encuentra en la Catedral de Santiago de Compostela, en Santiago de Compostela. Bueno, estilo románico realizado por el maestro Mateo y su taller. Es un conjunto monumental creado como entrada occidental a la catedral. Es uno de los más grandes monumentos medievales del mundo y paradigma de la evolución que durante la mitad del siglo XII sube el románico hacia el naturalismo gótico. Y de la escultura románica nos vamos a la pintura, donde os presentamos el ábside de la San Clemente de Taúl. Es una pintura románica datada hacia 1123, perteneciente al conjunto de la decoración mural de la iglesia de San Clemente de Taúl en la Comunidad Autónoma de Barcelona. Se expone en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y es una de las obras maestras de la pintura románica europea. Y del románico pasamos al gótico. En ella nos vamos a fijar en la arquitectura de la iglesia de Santa María del Mar, que es una basílica menor situada en la ciudad de Barcelona, construida entre 1329 y 1383. Está catalogada igualmente de bien de interés cultural y bueno, remarcar que es una iglesia que está construida paralelamente a lo que sería la catedral, sin embargo esta fue totalmente sufragada por el pueblo. Destacar la importancia de la luz y el protagonismo en el interior de la basílica, ya que bueno, dispone de grandes ventanales y todos estos óculos abiertos generan un juego de luces muy interesante. De la arquitectura gótica pasamos a la escultura, donde hemos elegido el sepulcro de Juan de Cervantes, que se encuentra en la Catedral de Sevilla.
Está realizado en alabastro, en piedra, es decir, que en el gótico la escultura casi todo se realizaba en piedra. Y bueno, fue tallado por Lorenzo Mercadante de Bretaña, que fue un escultor francés, pero muy activo en Andalucía en la época del gótico. Y por último, como pintura, hemos traído la Virgen con los Ángeles Músicos, que está enmarcada dentro del estilo influenciado por el arte italiano de la Escuela de Siena, realizada por Pérez Serra. Bueno, actualmente se pone en el Museo de Arte Nacional de Cataluña. Y hasta aquí, hasta aquí hemos llegado con esta presentación de obras que espero que hayan resultado interesantes.